El último tema que nosotros vimos entonces fue el tema de densidad. Y entonces habíamos hablado de la definición de densidad como la relación entre la cantidad de materia y el espacio que ella ocupa. Entonces vimos que habían dos formas de escribir o de representar la densidad. Uno, se puede representar pues con la letra D o también se puede representar con la letra ρ. Entonces, que se parece a una P, pero no es una P, sino es una ρ, que es letra del alfabeto griego, ¿no? Se lee así. Se lee R-H-O, ρ. ¿Listo? También entonces pudimos escribir la fórmula de la densidad, pues para que no se les complique tanto, vamos a estar utilizando la letra D y por su relación, entonces se calcula como masa sobre volumen. ¿Ok? Y de ahí entonces hicimos algunos ejercicios, teniendo en cuenta siempre que ese volumen, ¿sí? A B de abajo es volumen, no velocidad ni nada por el estilo. Volumen. Y arriba entonces tendríamos masa. Que en el sistema internacional la masa se expresa en kilogramos, mientras que el volumen se expresa es en metros cúbicos. Por lo tanto, las unidades de densidad son kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? También dijimos que debido a algunas necesidades o algunas condiciones de manejo de sustancias, pues muchas veces tener un metro cúbico de una sustancia sería algo exagerado, muy complicado algunas veces de tener. Entonces, que en las tablas la densidad aparece en gramos sobre centímetro cúbico, pero que para poderla trabajar en lo que va a ser física, entonces nosotros debemos convertirla a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y recuerdan cómo se hacía esa conversión? Era muy sencillo, no había necesidad de hacer grandes cosas. ¿No recuerdan? ¿No anotaron? Pues bastaba con multiplicar por 1000. Entonces, si en una tabla periódica ustedes encuentran una sustancia que tiene una densidad, pues basta con que la multipliquen por 1000 y ya la están convirtiendo en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ya saben, multiplicando por 1000. De esa forma, entonces hacemos la conversión. ¿Vale? Entonces, de una vez un ejemplo. Dice la densidad del mercurio ¿Cómo se escribe mercurio en simbología de química? ¿No se la saben? HG. 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 La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Convertirla en kilogramos sobre metro cúbico. Pues de acuerdo a lo que acabo de decir, lo que hacemos es 13,6 y lo multiplicamos por 1000. Y eso nos dará
13.600. Y ya, las nuevas unidades serán kilogramos sobre metro cúbico. Y eso es todo lo que realmente hacemos. ¿Ok? También habíamos dicho que dentro del concepto de densidad aparece es la masa y que normalmente o es muy común que lo confundamos con el peso, pero el peso no es lo mismo que masa. Entonces vimos por ahí que el peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae, con la que la Tierra atrae a los cuerpos. ¿Ok? Que ese peso entonces lo simbolizábamos con la letra W por aquello del inglés, ¿no? Weight, entonces por eso se simboliza con la letra W. Y que ese peso entonces lo calculamos como masa multiplicado por gravedad, donde la gravedad es una constante para la Tierra que está en aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. La gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una relación de peso con la masa y la gravedad, y en la densidad tenemos una relación de la masa con el volumen. Para hallar o para determinar los volúmenes de algunas sustancias, pues nos tenemos que basar en pura geometría, ¿cierto? Entonces, recordamos algunas figuras geométricas, por ejemplo, el caso de los prismas, ¿sí? Que su volumen se calcula multiplicando sus tres dimensiones. Esta dimensión por esta dimensión por esta otra dimensión. Para el caso de ese prisma, ¿no? X multiplicado por Y multiplicado por Z. Que si lo que tenemos es un cilindro, ¿quién recuerda cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Nadie recuerda? Los niños como que las vacaciones les sientan un poquito mal. Se olvidan de todo. A ver, busco una figura que sea un cilindro para no hacer eso tan feo. Por aquí hay. Aquí tenemos un cilindro y busquemos una figura que se vea más bonita con esto. A ver, por aquí tenemos también. ¿Listo? Entonces, por aquí teníamos que aquí tendríamos entonces la dimensión la dimensión X. Por aquí quedará la dimensión Y. Y por acá quedará la dimensión Z. En el caso del cilindro, entonces, el volumen se calcula como pi por el radio al cuadrado por h, donde el radio es esta longitud, ¿no? Este es el radio y esta altura, entonces es h. ¿Qué otra figura es importante tener en cuenta? El caso de las esferas. Aquí sí creo que no me deja pintar una esfera común y corriente.
pero la esfera, eso se supone que no es una circunferencia, ¿no? Es una esfera. La esfera, entonces, su volumen se calcula como 4/3 de pi, 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. ¿Ok? Otra figura que nos podemos encontrar es el caso de los conos. A ver, ¿dónde tengo un cono por aquí? Porque se parecen más bien a triángulos y no a conos. Sí, lo que se ven son, no son conos, sino triángulos. No, no veo ningún cono. Pintémoslo como un triángulo porque no nos da. Lo que realmente el cono se simboliza es así. Entonces, en el caso del cono, es 1/3 de pi por r al cuadrado por h. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces algunas figuras geométricas que vuelvo y repito, pues se pueden presentar con alguna frecuencia en estos cálculos. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ah, bueno, digamos entonces. Profe, yo tengo una pues, pregunta, pero es más como para más adelante, ¿sí? Esto de la densidad lo vamos a volver a ver en geometría si la vemos este año. En geometría, Sí, geometrías matemáticas, sí. sí. Densidad. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que recuerden que la física sí se vale de algunos conceptos matemáticos, ¿no? Pero muy difícil que sea el contrario. Sí, Vale, profe, gracias. en matemáticas nos valemos de la física. Bueno, eh, de ahí planteamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, dice calcular el peso de un cilindro de hierro de, pongámosle a eso, 40 centímetros de radio y 60 centímetros de alto. ¿Ok? Eso es todo lo que nos dicen y tenemos que calcular el peso. Recuerden entonces, empiezo por proponer la fórmula de peso porque eso es lo que me están preguntando. Masa multiplicado por gravedad. Pero resulta que no tengo la masa, perdón, la gravedad la conozco, vale 9,8, pero no conozco la masa. Por lo tanto, antes de poder calcular, debo hallar la masa. ¿De dónde va a salir la masa? Pues del concepto de densidad. Sabemos que si la densidad es igual a la masa sobre el volumen, entonces yo puedo despejar de aquí la masa. En ese caso, el volumen pasaría a multiplicar, entonces volumen multiplicado por la densidad va a ser igual a la masa. El volumen ya sé cómo calcularlo, ¿cierto? Entonces sabemos que el volumen de un cilindro se va a calcular como pi por el radio elevado al cuadrado multiplicado por h. Eso sería el volumen. Y lo tengo que multiplicar por la densidad del material. ¿De qué material estamos hablando? Estamos hablando de hierro.
Por lo tanto, tenemos que buscar, y eso lo podemos hacer en cualquier tabla, ¿sí? La densidad del hierro. ¿Ok? Y nos aparece que el hierro, la densidad del hierro es de 7.87. Densidad. ¿Cómo se representa hierro? Fe. F. Fe. La densidad del Fe corresponde a 7.87 gramos por centímetro cúbico. Pero ya sabemos que no puedo trabajar con ese valor. ¿Qué hago para convertirlo? Lo multiplico por 1000. Lo multiplicamos por 1000. Es decir, que la densidad del hierro que vamos a utilizar sería este resultado multiplicado por 1000. Y eso nos dará 7.870 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí, ya tengo todo para poder calcular. Pi, pues ya sabemos que es la constante de 3,14 multiplicado por el radio. Y aquí nos dice que el radio es de 40 centímetros. Pero recuerden que no puedo trabajar unos datos en centímetros, ¿sí? Como aquí tengo unos datos en centímetros y después tengo la densidad en metros. Por lo tanto, tengo que hacer una sola conversión, es decir, convertimos todo a metros. ¿Cuántos serán 40 centímetros convertidos a metros? Entonces, 40 centímetros y aplicamos un factor de conversión. Por allá ustedes tienen una tabla que dice que 1 centímetro. Bueno, ¿en dónde iría? En el factor de conversión, ¿dónde irían los centímetros? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. ¿Por qué abajo? Pues porque si aquí están arriba, yo necesito simplificar esos centímetros. Entonces, si en el valor están arriba, en el factor de conversión tendrán que quedar abajo. ¿Ok? Y por allá creo que en su tabla dice que 1 centímetro equivale a 0.01 metro. Entonces, ¿cuánto sería eso? 40 multiplicado por 0.01 y dividido entre 1, 0,4. Aquí, entonces, pues se nos van a cancelar. Recordemos este rojito. Estos centímetros que multiplican se simplifican o se eliminan con esos centímetros de abajo. Por eso en el factor tiene que quedar abajo. ¿Ok? Y tenemos otra unidad que es la altura, que también está dada en centímetros. También tenemos que hacer esa conversión. 60 centímetros y utilizo el mismo factor de conversión. 0.01 metro dividido entre 1 centímetro. Cancelamos centímetros con centímetros y el resultado ya nos queda en metros. 0,6 metros. Ya, ahora sí puedo reemplazar todos los valores en la formulita. Tendríamos entonces pi, bueno, multiplicado por el radio, 0.4 elevado al cuadrado y multiplicado por h, que es 0.6. Pregunto, ¿será que necesito colocar ese paréntesis? El paréntesis que tenía aquí lo necesito colocar. ¿No? No se necesita porque efectivamente
todos los valores ya tienen, o mejor, todos los valores que tenemos ahí se están multiplicando. Por lo tanto, no se requiere colocar ese paréntesis. Y multiplicado por la densidad que dijimos que iba a ser de 7.870. Y ya con eso obtenemos la masa. ¿Cuánto dará ese resultado? ¿Nadie que obtenga el resultado? ¿No tienen calculadoras? Dale, chicos. A ver, Profe para me dio 2363.53. 2.373.53. Y este resultado, pues nos va a dar en unidades de masa que son kilogramos. Y ya con eso tenemos la masa. Ahora sí podemos calcular el peso, que era lo que nos pedían. El peso es igual a la masa, 2.373,53 y multiplicado por la gravedad, que son 9,8. Ese mismo resultado por 9,8. A ver, yo estoy utilizando todos los decimales que tenía la calculadora aquí. ¿Sí? Pues porque no borro los resultados. Por eso si alguien le da un poquito diferente, es sencillamente por eso. A mí me da 23.260,65. ¿Ok? Y como el peso es una fuerza, entonces se debe expresar en newtons. Newtons. ¿Ok? No escribimos la palabra completa newtons, basta con que escribamos una N. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo. Y vamos con otro ejemplo. Ahora va al contrario. Dice, se requiere, uy, se ¿Me requiere, puedes devolverlo un momento, por favor? ya, requiere, Gracias. listo, ahí está. Esto es el resultado que se pedía, ¿no? Listo, gracias. Dice, se requiere calcular la densidad de un objeto sí, esférico, esférico es pues porque tiene la forma de una esfera, ¿no? No por otra cosa. De 40, no, de 50 centímetros de radio. Coma. Para ello,
se mide su peso. Y resulta de 15.400 newtons. Entonces, calcular su densidad. Calcular su densidad. En este caso, pues tengo que partir por la fórmula de densidad, ¿no? Porque eso es lo que se pregunta. Densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. El volumen, pues lo puedo calcular porque ya conozco cuál es el radio, es de 50 centímetros. Y ya yo sé que el volumen se va a calcular como de una esfera, 4/3 de pi por r elevado al cubo. Entonces ya tengo el valor de pi, ahí tengo el radio, entonces ya conozco el volumen, pero no conozco la masa, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde puedo obtener la masa? Nuevamente, de la fórmula de peso. Entonces, si sabemos que el peso se calcula como masa multiplicado por gravedad, ya conozco el peso, que son 15.400 newtons. Eso tiene que ser igual a la masa, que no se conoce, multiplicado por la gravedad. Pero la gravedad ya sabemos que vale 9.8. Así que para poder hallar la masa, el 9,8 que está multiplicando lo traemos a dividir. 15.400 dividido entre 9,8. Y eso ya nos va a dar la masa. Con todo eso, ahora sí podemos reemplazar para hallar la densidad. Primero hallemos el volumen. 4/3 de pi por el radio, que es de 50 centímetros. ¿Puedo trabajar en centímetros? No. No, no se puede. Tenemos que trabajar en metros. Por lo tanto, por aquí hacemos la conversión. 50 centímetros. Y ya sabemos que lo tenemos que, o aplicamos el factor de conversión, 1 centímetro equivale a 0.01 metro. Se cancelan centímetros con centímetros y eso nos dará 0,5 metros. Entonces será 0,5 elevado al cubo. ¿Ok? Aquí resolvemos. ¿Cuánto daría eso? Nadie que tenga el valor. 0.52. Señor. 0.52 metros cúbicos. Y por el otro lado calculamos la masa, que eran 15.400 dividido entre 9.8. Y eso da 1.571,40. Por redondeo lo puedo dejar como un 3. ¿Ok? ¿Y en qué unidades se da la masa? En kilogramos. La masa en kilogramos. Ya con eso podemos ahora sí calcular
lo que nos están pidiendo, que es la densidad. Masa, 1571,43 dividido entre el volumen de 0,52.